invito a que busquen en su Biblia la carta de los Hebreos, capítulo 13 y el versículo 2. Un solo versículo. Hebreos 13, versículo 2. Le voy a pedir que estemos puestos en pie para dar lectura a este versículo bíblico y entonces presentarnos en oración. Hebreos 13, versículo 2. La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el doctor Luis C. Bernard Pastor. Dice la palabra: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lo vuelvo a leer porque es cortito, ¿eh? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Oremos. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti y te pedimos que seas tú quien nos hable. El Santo Espíritu de Dios trae una palabra inspirada, una palabra que ilumine, una palabra que alumbre la mente y el corazón humano, y que podamos entender tu mensaje enviado por ángeles en el día de hoy. Señor, permite que tú estremezcas nuestro ser y que sepamos, por cierto, que tú estás en medio nuestro. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En la semana el Señor me habló y me llevó a este pasaje. Y yo decía, voy a predicar de ángeles. Sí. Y entonces hice mi tarea, ¿no? Empecé a estudiar el sermón y a montarlo y todas esas cosas. Y yo todavía decía, pero voy a predicar de ángeles. Sí. Y el día de ayer, sábado, estaba yo sentado en mi sillita allí en casa y el Espíritu de Dios vino sobre mí y me vino a hablar sobre los ángeles. Y amados hermanos, me mostró ciertas cosas. Algunas de ellas las voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Pero con todo y eso yo decía, Señor, ¿tú quieres que yo hable de los ángeles? Y entonces esta mañana los hermanos de Génesis entonaron la alabanza, los ángeles están aquí. Y Dios me habló y Dios me confirmó que ciertamente este era el mensaje para nosotros hoy. De manera que vamos a entrar en esta palabra sabiendo que aquí hay algo para ti y para mí en el día de esta mañana. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad es una palabra que usted y yo entendemos, pero necesitamos ponerla en el contexto israelita de hace miles y miles de años. Desde la ley de Moisés se le está pidiendo al pueblo de Israel hospitalidad con ciertas clases y grupos de personas: los necesitados, los que viajan, los extranjeros. Porque el que viaja tiene necesidad de que alguien le ofrezca hospedaje, comida, agua. El extranjero que viene a vivir a un país nuevo y no conoce a nadie, pues usted sabe de eso, ¿verdad? Cuando no tenemos dónde quedarnos, la cosa se pone difícil. Cuando no conocemos a nadie. Y la ley de Moisés responsabilizaba al pueblo a demostrar hospitalidad con tales personas. Era asunto de caridad, era asunto de amor, de que a nadie se le negaba un pedazo de pan. Y ese concepto de la hospitalidad no solamente estaba en la ley, eso se internalizó en ese pueblo de una manera tremenda, que a través de los miles de años ellos observaban la hospitalidad. Y dice el texto, porque por ella algunos hospedaron ángeles. No todos. Dentro de ese grupo
de necesitados, de extranjeros, de gente que viajaba y que visitaba, habían ángeles también. Ellos no lo sabían, porque los ángeles tienen la habilidad de tomar forma humana, y las personas no saben a quién le están ofreciendo el agua o el pan o la comida, pero estaban hospedando ángeles. Fue lo que le pasó a Abraham cuando llegaron 3 varones, y él los miró de lejos y los invitó y les preparó una cena, una comida. Fue lo que le pasó a Lot cuando esos 2 ángeles fueron allá a vivir con él, ¿verdad? No estaban en Sodoma, y la gente del pueblo los querían violentar porque no sabían que eran ángeles, creían que eran otros seres humanos, pero eran ángeles, afortunadamente para Lot. Amados hermanos, y este concepto de la hospitalidad permeó la historia de Israel de tal manera que cuando Jesús llegó, Él desarrolló su ministerio a base de esa hospitalidad. Me explico. Jesús viajaba, iba de aldea en aldea, visitaba a la gente en sus viajes. A veces Jesús iba a otros países, cruzaba las fronteras, viajaba del norte al sur, del este al oeste, y cuando estaba en otros lugares, la expectativa de Jesús era la hospitalidad. Siempre encontramos en la Biblia gente que recibía a Jesús y Él tenía hospedaje en los hogares de ellos. Siempre había alguien preparándole una cena, una comida. En aquella época no había McDonald's donde ir a comer. Si usted viajaba en el camino, si no hay alguien que le pueda ofrecer hospedaje o hospitalidad, usted le iba a tener bien difícil. Era un asunto de apoyarnos los unos a los otros y amarnos unos a los otros. Y cuando llegó el momento de Jesús desarrollar sus discípulos y enviarlos en sus misiones, ellos lo miraban y le decían: ¿pero con qué dinero vamos a hacer todo esto? Y dice: no lleves ni un centavo, vayan. En el camino, Dios va a tocar gente que va a abrir las puertas de sus corazones y de sus casas, y les van a ofrecer albergue y comida, y ustedes no van a necesitar nada. Y los enviaba de 2 en 2. Todo ese ministerio cristiano se desarrolló con el concepto de la hospitalidad. 2000 años después, nosotros como cristianos todavía creemos en el concepto de la hospitalidad. Y es importante que tengamos este concepto, porque tú y yo también, sin saberlo, algunas veces hospedamos ángeles. Quiero hablar un poquito sobre eso. ¿Qué son los ángeles? Mensajeros de Dios. Son enviados a ti, a mí, a la iglesia, a la comunidad, para enviarnos un mensaje. Lo que sucede muchas veces es que nosotros no sabemos que son ángeles. Déjenme darle un ejemplo. Hay domingos en la mañana que alguien nos visita y la gente puede preguntar: pastor, ¿lo conoce? Yo no lo conozco. ¿Alguna vez ha llegado a este lugar? No, es la primera vez que está aquí. ¿Quién será esa persona? ¿Alguien lo conoce? Nadie lo conoce. Tú no sabes si es un ángel. Los ángeles visitan las iglesias porque son enviados por el Señor. Y periódicamente, amados hermanos, suceden cosas como esas. A veces vienen solos, a veces vienen de 2 en 2, a veces vienen 3. Y son experiencias preciosas. Nos visitan y tienen una razón y un propósito. Y hay personas que dicen: ¿pero por qué se tienen que hacer desconocidos así, de esa manera? Es que nuestro Dios es así. Tú no lo ves, pero está ahí. Y eso hacen los ángeles. Están ahí. Tú no sabes que son ángeles, pero están ahí. Y hay ángeles a tu lado, aunque tú no lo sepas. Hay ángeles a tu lado cuando tú manejas. Hay ángeles a tu lado cuando tú trabajas. Hay ángeles a tu lado cuando tú estás en la escuela. Hay ángeles a tu lado cuando tú estás en tu casa. Y ciertamente hay ángeles aquí en esta mañana alrededor de nosotros. La palabra es clara que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. La cosa es que hay gente orando porque quieren ver y que los ángeles los quieren ver. Hay gente que me pregunta: pastor, ¿usted ha visto ángeles? Y yo: sí, yo los he visto, pero no es como usted se imagina.
Bueno, algunas veces los he visto en su esplendor. Pero mire, Abraham no sabía quiénes eran. Lot no tampoco sabía. Cuando los ángeles vienen, si quieren usar la palabra moderna, vienen encubiertos, vienen vestidos de seres humanos. Y hay gente diciendo, quiero ver ángeles, y han estado a tu lado por mucho tiempo, pero tú no lo sabes. Es como cuando le dijeron a Jesús, enséñanos al Padre y con eso nos basta. Tanto tiempo con vosotros. Estoy frente a ti y no me reconoces. Y lo lindo es, amados hermanos, que cuando de momento el Señor te ilumina y tú te percatas que esto no es una persona normal, esto es un ángel, se sonríen contigo y de momento se desvanecen. Porque se supone que tú ni cuenta te des. De manera que yo creo que en esta mañana quiero decirte a ti esto. Tal vez tú te has estado frustrando, porque por tiempo vienes orando para que Dios te muestre los ángeles y no te van a aparecer como tú estás esperando, porque ya los ángeles fueron enviados a tu lado, ya estuvieron a tu lado, ya te ministraron, ya te ayudaron, y Dios te los seguirá enviando, pero no como tú piensas. La gente habla más de los ángeles caídos que de los ángeles de Dios. Es un fenómeno interesantísimo. A cada rato yo escucho una persona que me dice, pastor, yo creo que es un demonio. Rara vez me dicen, yo creo que es un ángel de Dios. No sé por qué el mal llama la atención, yo no sé por qué la gente está fascinada, tal vez es la frustración de que ellos no pueden ver los ángeles físicamente, pero yo quiero que tú sepas que sí, hay ángeles caídos que también visitan la iglesia. Son enviados y son mensajeros de Satanás, dice la Biblia. Y a veces te traen una palabra para incomodarte, para sacarte del espíritu, para sacarte de la iglesia, para sacarte del camino. Y la cosa es que la Biblia dice que se disfrazan de ángel de luz, se disfrazan como tu amigo, como tu compañero, ganan tu confianza, pero te la hacen y te hacen el daño y se van y también se desaparecen, pero ya te hicieron el daño. Lo que les quiero decir es, somos llamados para abrir las puertas y recibir y ofrecer hospedaje a los ángeles buenos, a los ángeles de Dios. A los malos déjalos fuera. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Pero muchas veces la gente no sabe distinguir entre una cosa y la otra. Y por eso esta mañana vamos a hablar un ratito de estas cosas. Y sea usted paciente, porque si ya no le pasó, le va a pasar lo que estamos hablando esta mañana. Ya sabemos que un ángel es un enviado con un mensaje. A veces llega una persona de visita y te da una palabra de aliento. Y eso te fortalece. Y es una palabra que tú necesitabas. Eso es un ángel de Dios. A veces viene una persona desconocida y ora por ti cuando tú lo necesitabas. La persona no sabe nada, tú dices, pero te dicen, ¿puedo orar por ti? Y tú dices, ¿qué es esta persona orando por mí? ¿Cómo no? Y la persona te bendice con la oración. Es un ángel de Dios. A veces, amados hermanos, los ángeles vienen a la iglesia encubiertos porque van a enviar un mensaje, no a ti, no a mí, sino a los otros ángeles caídos. Porque Dios sabe que los otros se meten también. Y con la sola presencia de los ángeles de Dios, los otros se detienen y se frenan. Es como que el ángel le envía este mensaje: no te atrevas, no cruces la línea. Y todo esto acontece en el mundo espiritual y usted y yo no nos damos cuenta. Pero los ángeles nos cuidan y nos protegen. Y eso es lo que hacen en la iglesia, lo hacen con tu vida. Tú no te puedes imaginar las veces que los ángeles te han ayudado a ti. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en el desierto ayunando 40 días, le ministraban, le fortalecían. Y eso hacen los ángeles contigo y conmigo. ¿Se ha encontrado usted en ocasiones en esta situación que usted dice, no tengo fuerza, no puedo más? Y al rato usted dice,
no sé cómo lo hice. Tiene que haber sido el Señor. Lo que usted no vio y no se dio cuenta, que los ángeles vinieron a fortalecerte a ti también. Dios no te deja solo, Dios no te deja sola. Los ángeles son enviados por Dios. Y esta palabra enviado es importante. No son invitados, son enviados. Y ellos tienen un propósito, tienen una misión que cumplir, tienen un mensaje que enviarnos a nosotros. Hablado o no hablado, pero ellos van a cumplir su misión. Mire, en la Biblia, los mensajeros de Dios que vienen de arriba no son los únicos que se llaman ángeles. La Biblia en el Apocalipsis, en el capítulo 3, nos habla del mensaje del Señor a las 7 iglesias. Y allí siempre se empieza y dice: escribe y dile al ángel de la iglesia, que es el pastor. ¿Por qué el pastor es un ángel del Señor? ¿Por qué el pastor es el ángel de la iglesia? Porque el pastor se supone que venga aquí con un mensaje de parte de Dios para usted y para ti. Un mensaje que te edifique. Un mensaje de la palabra de Dios que te ilumine los ojos de tu entendimiento. Por eso es importante que los pastores sean hombres y mujeres llamados por Dios. Y que sean hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu de Dios. Porque si no hay mensaje, eso no fluye y la palabra no te toca y no te ministra. Lo digo porque hay gente no enviada. Están los que tienen el llamado y están los que se llamaron a ellos mismos. Créanme que eso es un problema. Pero los pastores no son los únicos ángeles en la iglesia. A veces Dios levanta a un hermano o una hermana y dice: vete, háblale a mi sierva, vete, ora por ella. Y somos enviados por el Espíritu Santo, somos enviados por Dios a ministrarle a otra vida. En ese momento tú te conviertes en un ángel, porque tú eres un enviado y tú llevas un mensaje. Y a veces los hermanos se frenan y dicen: yo no sé si hablarle, yo no sé si decirle. Y hay gente que dice: yo no sé si soy yo o es el Señor. Escúchame, yo espero que esto elimine el debate que tú tienes ahí adentro. Si vas a orar por alguien, no es tu carne. Si vas a bendecir a alguien, si vas a hacerle bendición a alguien, no es tu yo. Eso es el Señor que te está moviendo. Porque el Espíritu de Dios produce el querer como el hacer. Y si tú vas a ir a tocar a una vida y hacerle de bendición, eso es el Espíritu de Dios que te está moviendo. Y hay una cosa muy linda cuando vemos en la comunión de los fieles, donde el amor se manifiesta. Por eso Jesús dijo: en esto conocerán que soy mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Eso déjate usar. Nosotros mismos nos damos cuenta. Pues yo he visto hermanas que se empiezan a abrazar y empiezan a llorar en el medio del pasillo, en el salón de clases, donde quiera. Y le dice: tú haces una bendición para mí hoy. Yo he escuchado hermanas decir unas a las otras: tú eres un ángel. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad que sí? Y yo les escucho que tú eres un ángel. Le digo: eso mismo. Porque fuimos enviados de parte del Señor a tocar esa vida, a tocar ese corazón. Y a veces las presiones son así. Yo sé que tú no lo sabes, yo sé que tú no lo sabías, pero yo necesitaba esa palabra hoy. Gracias. Amados, y los ángeles no solamente se manifiestan aquí en la iglesia o en tu casa. A veces Dios te manda ángeles en Walmart. Yo tengo hermanos y hermanas que vienen a decirle: pastor, mire lo que me pasó. Estaba en Walmart caminando y vino una persona que yo ni conozco y me dijo: ¿puedo orar por ti? Ya, Dios te lo envía. O personas que vienen y te dan una palabra. Mira, yo no te conozco, pero el Señor me dice esto, y te dejan en lágrimas y te dejan alabando y glorificando el nombre del Señor. Son mensajeros de Dios, enviados por Dios para bendecir tu vida. ¿No es Dios bueno? No hay límites para el Señor.
El Señor puede enviar un ángel a tu casa, te puede enviar un ángel a la iglesia, te puede enviar un ángel a la comunidad, en cualquier lugar. La Biblia dice que Dios envía ángeles a las naciones, porque Dios no solamente está haciendo eso contigo y conmigo. En esta mañana hay ángeles alrededor de todo el planeta. Dios está bendiciendo todas las vidas que han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador. Cuando usted piensa en eso, hermano, es una cosa gloriosa, ¿sabe? Tremenda. No, escuche esto. Ni uno de ellos te cobra. Mira, yo fui enviado por el Señor, así que por favor dame un auto nuevo. Mira, yo tengo una palabra, pero te la doy si me das una ofrenda de $500. No hay un ángel que te cobre un centavo, porque son enviados de Dios. Dios no necesita tu plata ni la mía. Dios no necesita tu coche o el mío. Yo sí necesito un coche nuevo. Tengo el hermano Charlie loco. Dice que tiene 11 años ya. Se está cayendo en canto, hermano. Bueno, oren por eso, oren por eso. Pero los ángeles no cobran, porque esos son mensajes de Dios para ti. Es mejor que te entreguen el mensaje. Les impuesta necesidad decirte la palabra de aliento, la palabra de consolación. Lo más que ellos hacen es sonreírte y se van. Porque lo que los llena a ellos es bendecirte a ti. A veces cuando le decimos a los hermanos, gracias, ¿qué puedo hacer por ti? Nada. Yo verte contenta, con eso es suficiente. Eso a mí me llena, eso es la bendición para mí. Les quiero hablar sobre eso, porque es importante saber quién es el que es enviado, y que ustedes usen eso para discernir el que no fue enviado. Ya mismo hablamos de esas cosas. Mire, hay gente que son evangelistas. Hay evangelistas también. Y ellos dicen que el Señor les habló y nos los envió y tienen un mensaje para nosotros. Pero, para darnos el mensaje, para que tú y yo recibamos la bendición, tenemos que alquilar un cuarto en un hotel. Para que estén allí tranquilos y cómodos. En tu casa no, porque yo no quiero traerte problemas. Yo no quiero ser carga para ti. Eso del hospedaje, no, pero yo te quiero hospedar en mi casa. No, mija, no te preocupes por eso. Alquílame una habitación en el mejor hotel que tú tengas allí en la ciudad. Está negando el concepto de la hospitalidad. Entonces, quiero que tú sepas que yo no voy solo, yo tengo mi asistente. Necesitamos 2 habitaciones. Una para mí y una para él. Ok. Bueno, pues por lo menos le puedo cocinar algo en mi casa. No te preocupes, mía. A nosotros nos gusta comer. Dime dónde está el restaurante. Claro. La iglesia tiene que pagarlo, ¿no? Pero yo cocino muy bien, no hay que ir a restaurante. No te preocupes. Hotel y restaurante. Ok. Oiga, solo también le quiero pedir a ustedes que nos paguen la transportación, la gasolina del coche. Y si tienen, necesitamos una persona voluntaria de la iglesia para que sea nuestro ayudante. Ya son 3. Y por ahí siguen, hermano. Eso no es ningún enviado. Es un evangelista que está negando el concepto de la hospitalidad. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, porque mi esposo y yo hemos recibido muchos predicadores, muchos ministros, muchos evangelistas, y siempre los hemos recibido en nuestras casas. A veces sí los queremos hospedar en un hotel. Ciertas razones existen, pero nadie empieza exigiendo esas cosas. Los hombres y las mujeres de Dios, cuando son enviados, me dicen, hermano, no se preocupe por dónde me voy a quedar, deme un cuartito por ahí y yo me quedo ahí.
Son gente agradecida. Es un honor y un privilegio servir al pueblo de Dios. Si usted le da un poquito más, se lo van a agradecer, pero no lo piden. Tenga cuidado, porque hoy en día hay gente que dice que son ángeles y no lo son. Hay hermanos pidiendo en la televisión, y lo triste es que hay hermanos mandándole su dinerito ya. Mi esposa y yo pastoreábamos una iglesia muchos años atrás, que cuando llegué a pastorear la iglesia no se podía hacer un presupuesto porque la gente no estaba diezmando en la iglesia, porque mandaban sus diezmos y sus ofrendas a los diferentes ministerios. Pastor, es que yo apoyo este ministerio, yo apoyo aquel ministerio, yo apoyo aquel ministerio. ¿Y por qué tú no apoyas tu iglesia? Donde te alimentas espiritualmente, donde la voz de Dios te llega, donde hay estudios bíblicos, donde se te contestan las preguntas, donde cuando tú tienes una pregunta tú me puedes llamar, textear, decirme quiero reunir con usted. Yo hasta aprendí a tomar café para hablar con los hermanos. Oiga, y le tuve que hablar a la iglesia fuerte, porque yo no entendía cómo esa gente no estaba diezmando en su iglesia. Ellos apoyan un ministerio, y por aquí, para allá, para allá. Qué cosa más extraña. Es así como la cosa. Es como si un hombre no trae el pan para su casa, no provee para su hogar, porque él está proveyendo para la otra. Suena duro. Y la mujer dice, pero ¿dónde está el dinero? Wow, yo lo estoy usando, yo estoy ayudando a una persona. ¿Por qué tú no nos ayudas a nosotros? ¿Te entendió? Yo sé que son palabras fuertes. Pastor, ¿y por qué usted no viene con eso? Te voy a contar una historia linda. En esta semana me entró una llamada de mi hija Nicole, y yo vengo pensando en toda esta semana, ¿cuándo Génesis va a tener su propia iglesia? ¿Cuándo va a tener su templo? Y Nicole me dice, papi, te voy a decir, tuve un sueño y para mí fue del Señor, y te voy a decir lo que me mostró. Estábamos en un cuarto, era un salón como el de que damos las clases, los estudios los martes en la noche, pero mucho más grande, y había mucha gente, y tú estabas reunidos allí con los papás y las mamás de los jóvenes, y estaban discutiendo un asunto, y salieron de ahí, y de ahí se fueron para la nave, y la iglesia era bien bonita, era de un solo piso, pero allí estaban los hermanos de la iglesia. Y yo vi a Wanda Otero. ¿Dónde está Wanda? Y dice, tú estabas hablando con Wanda, y el templo estaba bonito, el altar estaba lleno, y habían cientos y cientos de personas. Y sí, yo me gocé, pero ya Tere y yo hemos pasado por esta experiencia. Mire, teníamos una iglesia que éramos como 90, y llegamos a tener 600, 800. Y cuando éramos 90, nadie nos hacía caso. Nos decían lo mismo que nos dicen aquí. Cuando ustedes tengan una iglesia me llaman, entonces yo voy. Vamos a cumplir 5 años. Y yo no sé decirle la cantidad de personas que me han dicho eso aquí. Hey, ¿por qué se reúnen en una escuela? Porque ahí fue que Dios nos puso. Pues cuando tengan una iglesia me avisan y yo voy. Ok. Y por eso es que se dan esos saltos de 90 a 400, a 600. Porque ya todo está. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que trabajar. Así es fácil. Pero si los planes de Dios es hacernos crecer, tú y yo tenemos que madurar. Y tenemos que saber manejar ciertas cosas. Y tenemos que aprender a manejar los evangelistas y al público en general. Y entonces, amados hermanos, cuando empezamos a tener 300, 400, se empezaron a aparecer los evangelistas. Oh, un día me invitó un gran evangelista, me invitó a almorzar. Yo, sí, yo voy contigo. Me llevó a un restaurante muy bonito. Ok. ¿De qué vamos a hablar? Le digo yo, de tu iglesia. La estamos observando. Y hemos visto cómo tú la llevaste desde abajo y cómo está floreciendo. Ah, qué bueno, hermano, gracias. ¿En qué te puedo ser útil? ¿Cómo te puedo ayudar? Me dice, lo que ustedes necesitan es una campaña de mayordomía. Oh, sí. Sí.
¿y cómo funciona la campaña de mayordomía? Él me dice, yo soy el recurso, voy a estar una semana allí. Y yo le aseguro que en una semana yo levanto $200,000. 100,000 para usted, 100,000 para mí. Se acabó el almuerzo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Yo no necesito ninguna persona así. Dios es nuestro proveedor. Cuando vengan personas aquí a predicar, invitados por nosotros, yo quiero que usted sepa esto. Los invitamos. Si los invitamos, hicimos arreglos con ellos. ¿Vienes a la conferencia de jóvenes? Sí. ¿Cuánto nos va a cobrar? $300. Magnífico. Ese es el acuerdo. Los invitamos a predicar. Sí. ¿Cuánto te vamos a dar? Por la semana vamos a darle $500. Magnífico. Ese es el acuerdo. Si aquí se para alguien en el púlpito, el ángel, a decir, el Señor me dice que levante una ofrenda especial. No. Si Dios lo envía, no cobran un centavo. De eso le vengo hablando. Si un ángel de Dios viene a bendecirnos y no se cobra. Y si los invitamos nosotros, hicimos un arreglo. Arreglé dónde te vas a quedar, dónde vas a comer, cómo te vas a transportar. Todos esos detalles se arreglan. Sí, pero ¿qué? Pastor, el Espíritu Santo me dice, no. Y yo quiero que usted sepa que a mí no me agrada para nada la gente que viene a explotar y abusar de la iglesia del Señor. ¿Y qué hacemos, pastor? Dejen que recojan la supuesta ofrenda. Y si hay gente que da, los ujieres, los diáconos recogen las ofrendas y se lo dan al tesorero, no a la persona. No, dice la persona, si se levantan $5,000 son míos. Usted no se puede recoger. No. Nosotros quedamos que le vamos a dar $500. Esa es la regla. Porque si fuera un ángel de Dios, nos habla, nos ministra, nos bendice y nosotros vamos a alabar al Señor. Cuando Dios envía un ángel, no hay que pagar nada, hermano. No hay que pagar nada. Y no quiero oír a nadie aquí diciéndome, pero como el Señor me habló con el siervo, le voy a mandar la ofrenda. Toda la semana yo le mando una ofrenda. No haga eso, hermano. No se deje manipular. Usted va a dar donde Dios te habla, donde Dios te bendice, donde Dios te fortalece, donde Dios te sana, donde Dios te libera. Déjame decírtelo en español. Tu responsabilidad es apoyar a Génesis. No ningún ministerio en la radio, no ningún ministerio en la televisión, no ningún ministerio en Sudamérica o en el Caribe. Tú eres miembro de Génesis. Por eso te puse el ejemplo de tu casa y de tu familia. Tú no trabajas para los otros, tú trabajas para los tuyos, no para los demás. Bueno, voy a cerrar ese episodio. Si usted tiene preguntas, habla conmigo luego, ¿está bien? Aleluya. Mire, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que tú y yo somos peregrinos y extranjeros. Que nosotros no somos de este mundo. Y a nosotros los cristianos nos tratan con mucha hostilidad. La cultura, el mundo nos rechaza. Los pobres muchachos, jóvenes, no se atreven a hablar en la universidad. Porque hay muchos perdidos allí. Muchos inconversos. Hablando cosas que no son de Dios, cosas que no edifican. Y si tú le dices que eres cristiano, se burlan de ti. Y tú dices, no me atrevo a decir que soy cristiano. Pero decían alabanza. No, yo me atrevo. Y parece ser que en la cultura y en el mundo no hay lugar para ti, no hay lugar para mí. Pero te voy a decir un secreto esta mañana. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesús dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y yo me voy
para prepararle lugar a ustedes. Yo quiero que tú sepas que en Cristo Jesús hay lugar para ti, para mí y para todos nosotros. Y Jesús no cobra. Jesús no cobra. Jesús te dice, te voy a dar una mansión. ¿Cuánto es eso? Gratis. Porque te amo. Te voy a dar y te voy a conceder la petición de tu corazón. Te voy a dar un lugar que va a estar súper contento. Y algunos de nosotros no queremos nada grande, con una chocita allí en el lado del río de vida. Eso es todo lo que yo quiero. Ustedes parece que ambicionan un poco más, ¿está bien? No hay problema. Mire, muchos de nosotros hemos nacido en esta vida y nos sentimos, nadie me ama, nadie me quiere, estoy desamparado, yo no sé para qué nací si no tengo dónde recostar mi cabeza. Yo sé quién te ama, yo sé quién te quiere, yo sé quién te recoge. Aunque padre y madre, con todo y eso, esa es palabra para ti hoy. Tú no estás sola, tú no estás solo. Tú tienes un Padre celestial. Y Dios envía a tus hermanitos, los ángeles, para hacerte compañía. ¿A ustedes no les parece eso increíble? Que vivimos en un planeta de 5 billones de personas y nos sentimos solos. Nos sentimos que nadie nos entiende, que nadie nos comprende. A veces nos sentimos que no tenemos un solo amigo. Porque cuando llega el momento difícil, el momento de la necesidad, se desaparecen. Pero tú no estás solo y tú no estás sola. Jesús es tu mejor amigo. Jesús está a tu lado. Y Jesús está de tu lado y no te dejará y no te abandonará. En esta mañana yo espero que el Señor te haya hablado de una u otra manera. Y yo espero que tú hayas comprendido lo que Dios te ha hablado a ti y a mí. Y Dios nos ha dado una casa muy linda. La casa de Génesis es muy preciosa. Y Dios va a ensanchar esta casa porque van a venir muchos más. Pero nosotros vamos a practicar la hospitalidad. Y nosotros los vamos a recibir con amor. Y juntos vamos a crecer en Cristo Jesús. En esta mañana, yo te voy a invitar a que pases al altar. Y deja que Dios te hable. Si usted necesita hablar con Dios, se me va de rodillas. Y deja que Dios te hable a tu corazón. Pero si tú necesitas que alguien ore por ti, quédate en pie. Y Dios va a levantar a un ángel para que vayan de ti a orar por ti y te va a llevar un mensaje y te va a ministrar. Yo no sé tu necesidad hoy, pero no importa, porque Dios tiene buen cuidado de ti. Y te invito a que vayamos a Él en esta mañana. Tú no estás sola, tú no estás solo. Para Dios no hay nada imposible. Y si tú estás aquí y no conoces a Jesús como Señor y Salvador, dile a la persona que viene a orar por ti, quiero conocer a Jesús. Y esa persona te va a ayudar a hacer la oración de fe, donde tú puedes invitar a Jesús para que sea el Señor y el Salvador de tu vida. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias porque tú tienes buen cuidado de nosotros. Gracias porque tú envías los ángeles a nosotros. Gracias porque tú nos bendices de día en día. Gracias porque tú no te olvidas de nosotros. Gracias, oh Dios, porque tú estás aquí en esta mañana. Ahora, Señor, nos presentamos en oración y para pedirte que tú bendigas a todos los que pasen al frente en esta mañana. Suple la necesidad de cada cual. Fortalece al que está débil. Libera al que está cautivo. Da luz al que anda en tiniebla. Muéstrale su camino y endereza nuestras veredas. Por estas cosas oramos en esta mañana
Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.